se graba. El enlace de la misma, sea subida al aula virtual, la puedan ver en cualquier momento, ¿no? Continuando con la temática de instalaciones, ya hemos visto un poco lo que son los diagramas, los diferentes tipos, simbología, un poco lo que es normativa y cómo se elabora un plano. Y para continuar, veremos un poco de los elementos principales que conforman una instalación. En este caso, veremos lo que son conductores eléctricos, un poco lo que es normativa, los diferentes tipos existentes y cómo se hace la selección y dimensionamiento del mismo. Entonces, he subido un enlace donde está un archivo, como pueden observar, que será, bueno, que analizaremos hoy y si no alcanza el tiempo, continuaremos el día de mañana, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con lo que es conductores eléctricos. ¿Quién me ayuda leyendo la primera diapositiva, por favor? Conceptos. Los conductores eléctricos, materiales conductores, son aquellos que tienen poca resistencia a la circulación a la corriente eléctrica. Dadas sus propiedades específicas, la estructura atómica de los conductores eléctricos facilita el movimiento de los electrones a través de estos, con lo cual este tipo de elementos favorece la transmisión de electricidad. Los conductores pueden presentarse de diversas formas. Una de estas es materiales en condiciones físicas específicas, como barras de metal, cabilla, que no hayan sido elaboradas para formar parte de circuitos eléctricos. A pesar de no formar parte de un montaje eléctrico, estos materiales siempre mantienen sus propiedades de conducción. Como indica la parte del concepto, los conductores eléctricos son aquellos elementos, materiales o cuerpos objetos que tienen la facilidad por sus propiedades físicas de permitir el paso del flujo electrónico, ¿no? ¿Verdad? Ya sea cual sea el tipo, ¿no? ¿Verdad? Tienen lo que se llama la capacidad de conductividad, ¿no? De transmitir la electricidad, como dice la parte del concepto. En la naturaleza tenemos diferentes tipos de elementos, ¿no? Tenemos elementos conductores, como se acaba de indicar, tenemos elementos semiconductores y tenemos elementos no conductores, ¿no? ¿Verdad? Hay algunos, a diferencia de otros, que poseen mayor o menor oposición al paso o transmisión de la electricidad. Por ejemplo, el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene una capacidad de conductividad. ¿Quién me dice por qué el cuerpo humano tiene, en cierta forma, o puede ser conductora? ¿Por qué el cuerpo humano puede ser conductor, un conductor eléctrico? Por lo que nuestro cuerpo contiene agua, ingeniero. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Por qué más el cuerpo es, de cierta forma, conductor? El cuerpo humano. Como dice el compañero, bueno, el cuerpo humano está conformado en 75% de líquido, de agua, ¿no? Agua, sales, minerales, que permiten en cierto grado conducir la electricidad. Por eso muchas veces, cuando suceden accidentes o incidentes, se produce descarga en diferentes personas, ¿sí? Se conoce que el mejor elemento conductor es el oro, ¿sí? El oro es el mejor conductor de electricidad, pero los conductores que se trabajan para el caso de instalaciones son elaborados de aleaciones de cobre y aluminio, ¿sí?
no se ubica, a pesar que el oro es mejor conductor que los dos antes señalados, no se ubica este material debido a su mayor complejidad de obtención y por su costo, ¿no? Imagínense que su bien sean los conductores o el cableado de oro, ¿no? El costo sería mucho mayor. En cambio, el cobre es mucho más barato, pero también tiene una buena conductividad. Y también en ciertas partes, por ejemplo, en las partes de las cometidas se utiliza el aluminio. La siguiente diapositiva, por favor. También existen los conductores eléctricos unipolares o multipolares, los cuales son empleados formalmente como elementos conectores de circuitos eléctricos en ámbitos residenciales e industriales. Este tipo de conductor puede estar conformado en su interior por hilos de cobre u otro tipo de material metálico, recubriendo. Porque como dice en la parte de la diapositiva, existen diferentes tipos de conductores, los unipolares y multipolares. El multipolar generalmente se utiliza en lo que es la parte industrial, es decir, dentro del mismo aislamiento vienen varios conductores en la misma ubicación, es decir, puede ser la parte industrial se utiliza lo que son los tripolares, es decir, vienen tres conductores cubiertos del mismo aislamiento. También tiene diferentes secciones y aquí hace una diferenciación entre lo que es el alambre, lo que se conoce como vulgarmente como alambre y cable, ¿no? Son dos conceptos diferentes en lo que es conductores. Los cables es aquel elemento que está conformado, ¿sí?, por varios subelementos conductores, es decir, por varios hilos. En cambio, el alambre solamente está formado por un único hilo, ¿sí? Como podemos observar aquí. En la imagen tenemos el cable conformado por varios hilos. Puede ser, por ejemplo, lo que es instalaciones, pueden venir 7, 14 o 21 hilos, ¿sí? Lo que se conoce como cable. Si tiene más de un hilo, es cable. Si está conformado por solamente un hilo conductor, es conocido como alambre. Entonces hay que tener en cuenta esta diferenciación, ¿no? Son conceptos diferentes. La siguiente diapositiva, por favor. Características. Los conductores eléctricos se caracterizan por no ofrecer mucha resistencia al paso de la corriente eléctrica a través de estos, lo cual solo es posible gracias a sus propiedades eléctricas y físicas que garantizan que la circulación de electricidad por el conductor no induzca la deformación o destrucción del material en cuestión. Lo que indicaban antes, ¿no? La principal característica que permite o es buen conductor de la electricidad, ¿no? Aparte, dependiendo del tipo de material que se utilice, hay unos que sí son más maleables o se pueden deformar con mayor facilidad. Por ejemplo, aquí habla de las características principales de los conductores. Una de ellas es la buena conductividad. Eso depende de ya de la parte física, del origen del material, del tipo de metal, ¿no? Entre mayor conductividad tenga el material, es mucho mejor. Bueno, aquí habla un poco de la historia, que se estableció ya en el año 1913, la Comisión Electrotécnica Internacional, ¿sí? La CEI, conocido en sus siglas en inglés como IEC, que es la que maneja principalmente
en la normativa, como vimos anteriormente, definió las características de conductividad de los diferentes materiales, ¿no? Sí. Otra característica es la maleabilidad, es decir, que hay ciertos conductores que son más maleables que otros, es decir, que tienen mayor facilidad para deformarse, pero tienen suficiente capacidad elástica para no dañarse el conductor, ¿no? Está aquí. Bueno, aquí está otras características, también está el aislamiento, que es muy importante conocer, ¿no? No solamente hay que tomar en cuenta la conductividad, sino también el aislamiento, porque dependiendo de la zona, el tipo de trabajo que se pueda hacer, las condiciones van a variar. Condiciones climáticas y condiciones de lugar. Por ejemplo, un conductor que va a estar expuesto a la intemperie, un conductor que va a estar expuesto a la humedad, un conductor que va a estar expuesto al vapor. ¿Sí? Entonces, dependiendo de eso, también tengo que hacer la selección no solamente del conductor, sino del aislamiento, del tipo de aislamiento del mismo, ¿no? Aquí clasifica 3 tipos de conductores. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor, esta diapositiva? ¿Quién me ayuda leyendo los conductores metálicos? Dependiendo de la forma en la cual se lleva a cabo la conducción eléctrica, es factible diferenciar 3 tipos de materiales o medios conductores, los cuales se detallan a continuación. Conductores metálicos, este grupo está conformado por los metales sólidos y sus respectivas aleaciones. La siguiente diapositiva. Los conductores metálicos deben su alta conductividad a las nubes de electrones libres que favorecen la circulación de corriente eléctrica. A través de estos, los metales ceden los electrones ubicados en la última órbita de sus átomos sin intervenir mayores cantidades de energía, lo cual hace propicio el salto de electrones de un átomo a otro. Por su parte, las aleaciones se caracterizan por tener una alta resistividad, es decir, presentan una resistencia proporcional a la longitud y diámetro del conductor. Las aleaciones más empleadas en instalaciones eléctricas son el latón, una aleación de cobre y zinc, la hojalata, una aleación de hierro y estaño, aleaciones de cobre y níquel y aleaciones de cromo. Aquí tenemos el primer tipo. El siguiente, por favor, el siguiente tipo, conductores electrolíticos. Conductores electrolíticos. Se trata de soluciones constituidas por iones libres que ayudan a la conducción eléctrica de clase iónica. En su mayoría, este tipo de conductores están presentes en soluciones iónicas, ya que las sustancias electrólicas deben someterse a disociaciones parciales o totales para formar los iones que serán portadores de carga. Los conductores electrolíticos fundamentan su funcionamiento en las reacciones químicas y en el desplazamiento de la materia, lo cual facilita el movimiento de los electrones a través del camino de circulación habilitado por los iones libres. Y el último tipo. Conductores gaseosos. En esta categoría se encuentran los gases que hayan sido sometidos previamente a un proceso de ionación, lo cual posibilita la conducción de electricidad a través de estos. El aire en sí mismo funge como un conductor de electricidad.
cuando al producirse la ruptura dieléctrica sirve como medio conductor de electricidad para la formación de rayos y descargas eléctricas. Entonces tenemos tres tipos principales, ¿no? Tenemos un tipo de, bueno, el metal, que es en estado sólido, tenemos el electrolítico, que es estado líquido, y tenemos el conductor gaseoso. El que normalmente se utiliza en las instalaciones eléctricas es el metálico, ¿sí? Pero he visto que han hecho investigaciones con el tipo electrolítico, ¿sí? Y están haciendo pruebas con este tipo de aquí, ¿no? Así que es, por ejemplo, vi que habían diseñado una pintura conductora. Y hacían pruebas, por ejemplo, para el encendido de un bombillo sin necesidad de conectar conductores físicos, sino solamente con el líquido de la pintura se podía hacer el encendido de un bombillo, pero eso todavía está en fase de prueba. Esta diapositiva, por favor, que me va leyendo. Partes de los conductores. Los conductores eléctricos en baja tensión, ya sean hilos o cables, están formados fundamentalmente por tres partes. Alma cordura, fabricado de cobre y por donde circula la corriente eléctrica. Ya, aquí tenemos las tres partes principales, ¿no? Aquí también, bueno, la alma conductora, tenemos el aislante o aislamiento, y tenemos la cubierta protectora, ¿no? Físicamente es como está en la imagen, ¿sí? La que conduce o permite la conductividad es la parte conocida como alma conductora. Las partes que protege este elemento conductor son el aislante y la cubierta protectora, ¿no? Muchas veces se sabe desgastar o dañar por diferentes motivos las condiciones que están expuestas la cubierta protectora o el aislante, ¿sí? Se generan fisuras o aperturas en estas de aquí. Lo indicado en una instalación, si usted ve que un cable está fisurado o el aislante está dañado, es cubrirlo con una cinta que cumpla la función de aislante, ¿no? ¿Por qué es necesario colocarle cinta aislante a los conductores cuando existe alguna fisura? ¿Quién me dice? Porque tal vez no permite el ingreso de polvo, de agua, digo yo. Ya, otra opinión. ¿Por qué es necesario cuando existe una fisura en el aislante de un conductor colocarle o cubrirla con cinta? Ingeniero, para evitar que se escapen los electrones y fluya la corriente por otro dispositivo. Exacto, ese es un motivo. Otro motivo para medio de prevención, ¿sí? Porque muchas veces, bueno, tocamos un cable que está desnudo en cierta parte, un cable o un alambre conductor, y eso puede provocar un accidente, un incidente. O puede provocar a la larga que se vaya deteriorando con mayor facilidad, genera mayor sobrecalentamiento o puede generar un cortocircuito si hace contacto con otro elemento que no está bien aislado. Entonces, cuando usted vea, haga una instalación, porque muchas veces, por ejemplo, cuando se hace, se ubica o se ingresa el conductor por las diferentes canalizaciones, por descuido se comienza a dañar la parte de la cubierta protectora. Entonces, hay que cerciorarse y colocarle su debida en esa parte cinta aislante para protección, ¿no? Por ejemplo, si hace contacto esta parte que está descubierta o no está bien aislada con una parte metálica, va a generar que las protecciones que están colocadas en la vivienda
inmediatamente se dispare. Suele pasar eso, entonces hay que verificar antes de hacer la prueba de funcionamiento que todo el conductor que esté visible está bien aislado. Entonces no se olvide, tenemos tres partes principales: cubierta, aislante y alma conductora. En la parte industrial también se hace como la parte domiciliaria, aunque son conductores de mayor sección. Cuando se hace, por ejemplo, el condicionado de transformadores o tableros, antes de hacerle la prueba de funcionamiento, se hace una inspección de todo el conductor que se ha conectado. Por ejemplo, tengo un transformador y en el otro lado tengo conectada un tablero, ¿no? Que está manipulando o permite el mando de ese transformador. Antes de hacer la prueba de funcionamiento, se hace una inspección minuciosa de todo el tramo del conductor para verificar si existe alguna parte mal aislada y se le va colocando cintas, ¿no? Aunque son conductores de mayor calibre, pero también se hace el mismo procedimiento que en el caso que fuese domiciliario. Entonces tenemos tres tipos de cables, ¿sí? Unipolares. Bueno, que este unipolar es tipo alambre, el multipolar y el tipo manguera, ¿no? Pero normalmente se lo conoce como unipolares y multipolares. Si tiene más de un conductor, de un hilo, multipolar. Si está conformado solamente por un hilo conductor, unipolar, ¿sí? O tipo alambre. Entonces tenemos esa clasificación general, ¿no? Y aquí tengo otro tipo de clasificación, ¿no? Y eso va a depender mucho de las características, por ejemplo, de la maleabilidad que hablaba antes del conductor, ¿no? Puede diferir y también el tipo de trabajo que se quiera hacer. Por ejemplo, aquí tengo otra clasificación, ¿sí? Y eso va a depender de la aplicación que se quiera hacer. Ya, esta parte de aquí es importante, ¿no? Esto de aquí hay que tomarlo con más detalle, pero voy a indicarle de forma general, ¿sí? No sé si usted ha visto que todos los conductores, pueden verlo si tienen un pedazo de conductor en su vivienda, en la parte externa, en la parte de la cubierta protectora, tiene una numeración y unas letras. No sé si han observado. ¿Qué significarían esas letras? Los que han trabajado con instalaciones. La numeración del cable y la resistencia. La numeración, ya, ¿qué más? La cantidad de tensión que puede pasar por ese conductor. Ya, ¿qué más indica? ¿Qué más indica esta, bueno, esta numeración y estas letras en la parte externa del conductor? ¿Qué más puede indicar? El tipo de cable, por decir la condición que va a soportar este cable. Ya, esta parte es muy importante, aunque en la parte de instalaciones no se toma en cuenta, pero en la parte industrial sí se toma en cuenta. Como dice el compañero, por ejemplo, dice la sección del conductor, está normado en normativa americana y europea, indica el fabricante, indica también la tensión máxima admisible y también indica unas letras, como indica aquí, THN, THW. Si tienen una sección de conductor, pueden observar esto, ¿no?
Esto indica las características del aislamiento del conductor, ¿sí? Que muchas veces no es tomado en cuenta, pero es importante. Como indicaba antes, todos los conductores no están expuestos a las mismas condiciones climáticas o a los mismos lugares de trabajo. Por ejemplo, un conductor puede estar expuesto a la humedad, puede estar expuesto al exceso de calor, al vapor, puede estar expuesto al polvo, ¿sí? Y yo, dependiendo de la ubicación o la aplicación que voy a hacer, tengo que hacer la selección dependiendo de estas características, ¿no? Que la siguiente clase le voy a indicar con más detalle. Por ejemplo, aquí está indicada la parte de abajo, por ejemplo, TH, HW. Muchas veces vienen las combinaciones de estas letras que está aquí. THN, THW, LS, etcétera, ¿no? Eso me va a indicar qué función o qué característica tiene el aislamiento. Entonces, esta parte hay que tomar también en cuenta. Aunque en las instalaciones eléctricas domiciliarias, como están dentro de canalizaciones internas o tuberías, no es necesario tomar en cuenta, pero también les voy a explicar, ¿no? Entonces, vamos a quedar hasta ahí y la siguiente clase voy a indicarle con más detalle esta parte de aquí de características del aislamiento. No sé si alguien tiene una pregunta antes que se acabe el tiempo. Si no pregunta, sería todo por hoy. Y si tienen en su vivienda una sección de un conductor, ya sea unipolar o multipolar, el día de mañana verifiquen esta parte de aquí, ¿no? Y me indica qué características o qué pueden observar. Y mañana vamos a hacer el análisis del mismo. Entonces, con más detalle veremos el día de mañana esto y cómo se hace la selección y dimensionamiento de un conductor. Entonces, es eso por hoy y nos vemos el día de mañana con instalación. Gracias, ingeniero. Hasta el día de mañana con todos. Gracias, profesor.